Venezuela. Y vamos a hablar con Jesús Silva, abogado, profesor universitario. Eres candidato oficial a rector de la Universidad Nacional de Venezuela, sí. Doctor en Derecho Constitucional. Que estudiando Derecho en un país como Venezuela o, por ejemplo, me da igual, Estados Unidos o Perú, ¿de qué manera tú puedes, digamos, fusionar el derecho de un país con el derecho de otro? Porque a mí siempre en España me han dicho, yo soy abogado y yo el único país en el que puedo trabajar es en mi país, España, porque eso es lo que he estudiado. ¿Cómo es posible que tú hayas podido compaginar esos estudios en diferentes países? Bueno, podemos decir que por los momentos hay restricciones respecto a la ciencia del derecho de un país a otro, pero los principios y los valores democráticos son los mismos dentro de lo que se conoce como el mundo occidental. Me refiero a Estados Unidos, Unión Europea y los principales países latinoamericanos. Estamos hablando de la división de los poderes, del derecho al voto, de la revisión judicial de las decisiones, de los controles y contrapesos, check and balances. Son los mismos valores democráticos. Estuve en la toma de posesión de Donald Trump, que sé que tú estuviste cubriendo ese evento, y estuve cerca de un mes allá estudiando Derecho Constitucional de Estados Unidos, y los valores democráticos en Estados Unidos son los mismos, al menos teóricamente hablando, que en Venezuela y en los países de nuestro hemisferio. Todo se ha complicado con estos meses de la pandemia. A Venezuela la ha golpeado el coronavirus. Seguramente para este mes de julio estamos viviendo la etapa más dura de la pandemia, con un número de casos diarios muy elevado, con más de una decena de miles de contagiados. Es el momento más difícil y eso ha paralizado nuestra pequeña, reducida economía. De modo que la situación es difícil, pero esperamos que con la cooperación internacional podamos superar este escenario tan complejo y tenemos esperanza en esa vacuna. He leído recientemente que se está preparando la vacuna de Oxford. Ojalá que todo eso funcione, porque mucha gente puede volverse loca 5 meses metido en su casa. Pero te puedo decir que nuestra vida o mi vida cambió muchísimo hasta este año, a principios de este año, antes de la pandemia. La gasolina de Venezuela era la más barata del mundo, costaba tal vez menos de $1 centavo, algo increíble, y eso le permitía a los venezolanos viajar por todo el país felizmente porque era gratis. Eso cambió con la pandemia. Ahora el litro de gasolina cuesta $0.50. El sueldo del venezolano está en un promedio de $4 al mes. Esto también me preocupa. Yo soy un abogado defensor de los trabajadores. Por eso decirte que tenemos un salario de $4 al mes es preocupante. Entonces, ha cambiado nuestra vida. Perdona, Jesús, sí. Ese es el salario mínimo. Yes, minimum wage. ¿Y cuánto puede cobrar, por ejemplo, un profesor de colegio o un médico o un político? Para que nos el salario mínimo el salario mínimo que paga el Estado está cerca de los $4, entre $4 y $5, porque va cambiando la tasa de cambio entre nuestra moneda, el bolívar y el dólar, pero ese es el promedio. $4 al mes. Al mes, eso hay que corregirlo. Sí, es muy poco, es muy poco. Pero hermano, vamos a ver, en España un periodista puede llegar a cobrar unos 1.500 euros o 1.500, depende, que viene a ser como $1.800 el mes. Y aquí en Estados Unidos puede llegar a cobrar el mínimo, trabajando para un medio hispano. Obviamente no son parecidos en absoluto, pero me estás hablando de $4 al mes, 4. ¿Y qué haces con $4? Bueno, eso forma parte de los grandes talentos del venezolano. ¿Cómo puede sobrevivir con salarios tan bajos? La mayoría de los venezolanos, y esto te lo quiero contar, tienen más de un trabajo. Pueden de alguna forma rebuscarse, como decimos en nuestro país, completar su ingreso mensual con actividades de pequeño comercio, venta informal, del trueque.
Ha cambiado la vida del venezolano porque ya no depende solamente de un sueldo. El sueldo es muy bajo, el sueldo que paga el Estado. Tal vez en la empresa privada estos sueldos son un poco más altos. Yo no sé el sueldo de los políticos ni de los grandes propietarios, pero sí puedo decirte que en la empresa privada un empleado promedio puede ganar 10 veces más que lo que paga el Estado, lo cual es una buena noticia. Y lo que debe hacer el gobierno venezolano es igualar ese sueldo, ese salario, a lo que paga el sector privado. Tal vez, si algo positivo puedo decir de este problema del salario tan bajo, es que muchos servicios en Venezuela son públicos, la gran mayoría, y son prácticamente gratuitos. Son gratuitos, y eso hace que no gastes mucho en electricidad, luz eléctrica, agua, ese tipo de cosas. Sin embargo, eso hay que pagarlo, para que yo lo entienda. ¿La luz y el agua no se pagan? Prácticamente son gratuitos porque lo que se paga pudiera equivaler a centavos de dólar, de modo que eso es una facilidad que da este sistema político, este sistema de gobierno, pero que desde otro punto de vista, tal vez si tuviéramos salarios más altos y se cobraran los servicios públicos, pudiéramos tener servicios públicos más eficientes. Eso forma parte de un debate administrativo y de formas de gobierno. No creo que el virus proviene de China. Hay algunas investigaciones de casos anteriores. Hay una forma de COVID de años previos. Y por allí en la prensa venezolana, donde todavía escribo con frecuencia, semanalmente, comenté sobre mi experiencia. En el año 2018, estaba ocurriendo el Mundial de Fútbol, por cierto, yo tuve síntomas de COVID, aunque no me fue diagnosticado porque no existía el conocimiento médico que ahora se tiene, y verdad que la pasé mal, alrededor de un mes. Así que no quiero decirte que soy el paciente cero, porque de repente me vienen a buscar y me meten en un laboratorio y yo no quiero que me encierren, pero sí puedo decirte que pongo en duda todas las teorías de la verdadera fecha y del verdadero país de origen, y que creo que está todo por descubrir. Venezuela tiene que internacionalizarse y yo deseo que la principal universidad de Venezuela sea esa plataforma para que mi país dé un salto adelante en educación, en ciencia, en tecnología, para que nosotros los venezolanos podamos reencontrarnos con el mundo y en vez de aislarnos y alejarnos del mundo occidental, como ha pasado en estos últimos años, producto de los conflictos políticos, revertir esa situación y con nuestros profesionales, nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros politólogos, nuestros diferentes técnicos y científicos, reinsertarnos en ese mundo del desarrollo que es tan importante. Y quien te habla humildemente contribuye con eso. No soy un candidato del gobierno de Maduro, no soy un candidato de la oposición. Mi candidatura está abierta a todo el que quiera contribuir con un país no polarizado, con un país unido y con la paz y la convivencia.